Perfecto. Haciendo continuidad con el curso, hace bastante que no subo ningún contenido para este curso, pero lo último que vimos fue la parte de análisis de rendimiento. Te comenté un poquito qué es lo que realmente se toma en consideración sobre la parte del análisis de rendimiento. Ya la parte de hardware queda prácticamente desestimada para el análisis de rendimiento, sino que se tiene en consideración lo que es el tiempo de ejecución o directamente el tiempo. Entonces, para eso, sin dar muchos preámbulos, te quiero mostrar algo práctico que podemos realizar acá con Java y podríamos hacer una visualización, por ejemplo, de lo que trata el tiempo de ejecución específicamente sobre un algoritmo lineal. Sin mucho análisis sobre la parte matemática, generalmente cuando uno comienza con la parte de ejecuciones y rendimientos, trata sobre, por ejemplo, lo que es la notación Big O, trata sobre, por ejemplo, n cantidad de factores que se empiezan a analizar, pero eso quedaría para la parte más de ingeniería y otros temas relacionados a la parte de matemáticas. Yo te quiero dar un simple ejemplo para que más o menos entiendas qué es lo que estamos tratando. Entonces, para eso, fíjate, yo lo que hice en el proyecto, agregué algunos paquetes, porque yo vine trabajando en otras ocasiones sobre el mismo diferentes tipos de pruebas y test, así que van por ahí. Fíjate que en este caso estaríamos creando otro paquete llamado análisis de rendimiento, y específicamente el nombre de clase sería tiempo de ejecución lineal, porque vamos a hacer justamente una ejecución lineal, vamos a hacer un tipo de algoritmo que vaya creciendo en el tiempo de forma lineal. Entonces, para eso también asumo que tenés conocimiento sobre Java, programación orientada a objetos, sobre PO. Si no tenés conocimiento sobre PO, no importa, igual te lo voy a explicar, pero capaz haya algunos conceptos que te quedan dando vueltas. Entonces, para eso, dentro de la clase principal, ¿sí? Vamos a crear justamente un objeto. Un objeto va a ser parecido a una variable, te podría decir, pero que tiene características más importantes, o sea, que tiene mucha más flexibilidad a la hora de poder manipular justamente esa variable, entre comillas, ¿sí? Porque el concepto de variable en realidad es muy redundante. Hoy en día las variables son objetos, ¿sí? En memoria. Por ahí no es técnicamente así la parte de informática, pero te lo podría decir de alguna u otra forma que son objetos, ¿sí? Entonces estos objetos tienen características y una de ellas es, por ejemplo, invocar funciones. Quiere decir que llamar a funciones. Así que para eso vamos a escribirlo, capaz vaya quedando mejor sobre el camino. Voy a darle un poquito más de suma a esto. El objeto va a pertenecer entonces a esta clase, ¿sí? Tiempo de ejecución lineal. Como pertenece a esta clase, indefectiblemente tiene que ser el mismo nombre. Entonces, tiempo de ejecución lineal, y el nombre del objeto se va a llamar, por ejemplo, objeto 01. Y esto va a ser igual a el constructor de esta clase, ¿sí? Porque acordate que estamos trabajando sobre el método principal, que es este. Entonces, para eso colocamos new tiempo de ejecución lineal y va a ser vacío. El constructor te podría decir que es la forma de poder invocar ese objeto dentro de la clase principal, ¿sí? Porque estamos trabajando sobre la clase tiempo de ejecución lineal y específicamente sobre la clase principal. Entonces, esta sería la forma de crear el objeto e invocar justamente el mismo sobre la clase principal. Entonces, una vez que nosotros ya creamos lo que es el objeto, ¿sí? Objeto 01, vamos a poder trabajar con las diferentes funciones que vamos a ir creando. Entonces, podríamos crear una función, ¿sí? Porque estamos haciendo todo desde cero, no estamos llamando a ninguna función de Java ya preestablecida en el sistema, sino que estamos creando nosotros las funciones. Vamos a llamarla, por ejemplo, un cálculo de tiempo de ejecución, simple. Entonces, para eso, esta función va a ser de tipo string, porque va a devolver algo en formato string. Cálculo tiempo de ejecución, por ejemplo, y entre sus parámetros le vamos a pasar justamente un tipo de variable de tipo entera, que va a ser n, por ejemplo. Este tipo de variable se va a estar ejecutando constantemente sobre un for que ahora vamos a crear. Dentro del método vamos a crear una variable llamada i, de tipo entera, y también otros tipos de variables para poder implementar lo que sería unas funciones ya dentro de Java para pedir, por ejemplo, el tiempo. Entonces, para eso voy a llamarle una variable tiempo inicial de tipo long, va a ser tiempo final, y después la última, tiempo de ejecución. Capaz no queda muy claro ahora, pero espera que termine de desarrollar el programa.
debajo de la misma vamos a llamar a justamente ese tipo de función acá en Java, que lo que hace es tomar el tiempo actual, ¿sí? El tiempo en el cual se encuentre, por ejemplo, ejecutando el programa. Por ejemplo, se va el programa a ejecutar de arriba a abajo, llega a esta línea, y con esa función que nosotros vamos a pasarla acá, va a ver lo que sería el tiempo. Entonces, tiempo inicial. El algoritmo, como ya creo que estarás viendo, va a estar debajo de todo esto, porque acá va a empezar a correr el tiempo, ¿sí? Entonces, system.currentMinutes, fíjate ahí, timeMinutes. Y si nosotros vemos el Javadoc, nos dice que nos devuelve el tiempo actual en milisegundos. Y bueno, acá puedes leer un poquito más si querés a profundidad algo. Entonces, vamos vuelta a .currentMinutes, punto y coma. Debajo del mismo vamos a crear lo que es el for, ¿sí? Lo que es el bucle para que podamos correr justamente nuestro algoritmo, para que podamos diseñar lo que es nuestro algoritmo. Y el algoritmo va a ser muy sencillo, va a ser un algoritmo lineal, como vimos en una de las clases anteriores. Entonces para eso y la vamos a declarar a 0, la variable y la declaramos a 0, acá la declaramos, y acá la inicializamos, igual a 0, punto y coma, y va a tener que ser menor o igual a n, ¿sí? ¿Pero qué sería n? Bueno, n sería el parámetro que nosotros le pasamos a la función, ¿sí? Esa es la lógica de la función, que nosotros le pasemos un número y siempre este número sea la condición de parada de nuestro algoritmo que se va a ir iterando sobre i. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, indefectiblemente, y vamos a tener que